Aspectos en el ámbito cultural, la literatura, la filosofía, también en el ámbito científico y en el económico en torno a los ensayos. Ensayos filosóficos, económicos, científicos, críticos. Y luego en el ámbito también de la filosofía, la economía, por ejemplo, el capitalismo económico, la economía marxista, el anarquismo económico y otros significados también dentro del ámbito de las ciencias sociales. El ensayo científico es un tipo de texto académico en prosa que presenta el análisis y la interpretación de un tema científico utilizando la evidencia objetiva y el razonamiento lógico para respaldar la postura del autor. Se caracteriza por su objetividad, estructura formal y el uso del lenguaje técnico adecuado, aunque también puede ser accesible a un público más amplio. Es verdad que un ensayo científico es un texto académico, que normalmente, como la gran mayoría de los ensayos, son en prosa, y lo que presenta es un análisis, o se analiza, se interpreta pues, un tema científico, utilizando normalmente la evidencia objetiva y el razonamiento lógico para respaldar esa postura del propio autor. De ahí que un ensayo científico pues, se caracterice por ser objetivo, tenga una estructura formal y un uso de lenguaje técnico, es decir, es algo específico, aunque puede ser que los autores lleven a cabo ensayos que sean pues, a más público, es decir, que se amplíe, es decir, que sea más, menos técnico y que sea pues, más accesible a, como he dicho, más público o ampliar el público. El ensayo crítico es un texto argumentativo donde el autor analiza y evalúa un tema específico, presenta una tesis y defendiéndola con argumentos y evidencias. Se diferencia de otros tipos de ensayos por su enfoque analítico y evaluativo, donde el autor expresa su opinión, su propia opinión y perspectiva sobre el tema. Un ensayo crítico es un texto argumentativo donde el autor analiza, evalúa un tema específico, pues en torno a una tesis, y lo que hace es defender esa tesis con una serie de argumentos y evidencias. ¿Cuál es la diferencia de un ensayo crítico con el resto? Pues, por ejemplo, que un ensayo crítico pues, es un enfoque más analítico, más evaluativo, es decir, se evalúa más las cosas y además el propio autor ahí expresa su propia opinión y perspectiva sobre el tema, es decir, es un tema específico. Y en cambio, bueno, para asumir el ensayo científico es un ensayo que es analítico y que tiene una interpretación sobre un tema científico y que normalmente siempre es objetivo y un razonamiento lógico para respaldar esa propia postura del autor en el ensayo científico. Por ello, un ensayo científico normalmente es objetivo, tiene una estructura formal y uso del lenguaje técnico adecuado, aunque se puede llevar a cabo un ensayo científico pues, a un público mucho más amplio. Y el ensayo crítico es donde el autor analiza, evalúa un tema específico, presenta una tesis, defiende esa tesis a través de argumentos y evidencias con el objetivo de que pueda ser sencillo para el público. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre el ensayo crítico o otro tipo de ensayos? Que, por ejemplo, el ensayo crítico es analítico, evaluativo, es decir, se evalúa, se analiza y luego, además, el propio autor tiene que expresar su propia opinión y perspectiva sobre ese tema que está hablando. Es decir, que tiene que tenerlo muy bien y explicarlo muy bien para que sea en un ensayo crítico lo más sencillo para el público. Y un ensayo científico pues va más a algo técnico, aunque claro, puede ser que sea un ensayo científico, que pueden ser obras también, que sean a lo mejor mucho más amenas para un público, para más público. El ensayo económico y el ensayo materialista totalmente son diferentes. Uno, el ensayo económico es un escrito que analiza y comenta aspectos relacionados con la economía, ya sea a nivel micro o macro, utilizando un estilo libre y personal sin necesidad de una estructura formal rigurosa. Puede abordar temas como el comportamiento de los mercados, la distribución de la riqueza, el impacto de políticas económicas o el análisis de tendencias económicas. ¿De qué se encarga un ensayo económico? De comentar y analizar temas que tengan relación con la economía, que pueden ser de dos, micro o macro, que también os voy a explicar, lo de microeconomía, macroeconomía, y utiliza pues un estilo libre, personal, sin necesidad de una estructura formal rigurosa, es decir, que en realidad ensayo económico es algo casi más sencillo, es verdad, pero claro, ¿qué temas normalmente se habla en ensayo económico? O los especialistas que son economistas, también mujeres, pues sobre el comportamiento de los mercados, uno de ellos, la distribución de la riqueza, el impacto de las políticas económicas o el análisis de tendencias económicas. Es decir, puede ser de diferentes maneras. Pero un ensayo económico lo que se encarga al final es un ensayo que está relacionado con la economía y que habla de temas de economía.
El ensayo materialista se refiere a una obra escrita que adopta una perspectiva materialista, donde considera que la materia es la base fundamental de la realidad y que el pensamiento y la conciencia son manifestaciones de la materia, que es lo mismo que se diría en filosofía. El materialismo es una corriente de pensamiento que sostiene que la materia es la realidad última y que todo lo demás, incluyendo la mente, la conciencia, deriva de ella. Un ensayo materialista, por lo tanto, analizará los fenómenos desde esta perspectiva, buscando explicaciones basadas en la materia y sus interacciones. ¿Qué es el materialismo en sí, en el ámbito filosófico y, bueno, dentro del ámbito de la historia? ¿Qué sostiene y qué es lo que dice? Porque el materialismo lo que te habla es algo que la materia es la realidad última de todo y que todo lo que está fuera de la materia, solamente la conciencia, deriva de la materia. Es decir, que todo lo que sería lo que no se ve, todo es materia. ¿Que es muy parecido al empirismo? Sí, pero nada tiene que ver, porque el materialismo lo que da mayor importancia es a la materia. El empirismo lo que da es la perspectiva empirista a través de los sentidos. Pero que son significados el materialismo y el empirismo, el ensayo materialista y el ensayo empirista muy parecidos, sí. Y porque al final lo que intenta explicar un ensayo materialista es analizar los fenómenos desde una perspectiva buscando explicaciones basadas en lo que es la materia, materialismo materia y sus interacciones. Todo lo que está fuera de la materia no, todo no es eso, no, sino que la idea principal del materialismo es la materia. Todo lo que está fuera, conciencia, mente o cualquier otra cosa, todo eso pertenece a la materia. La microeconomía y la macroeconomía son dos conceptos dentro del ámbito de la economía. Y la microeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, como consumidores, empresas y trabajadores, y su interacción con los mercados específicos. Se centra en cómo estos actores toman decisiones para asignar recursos limitados y cómo determinan los precios de bienes y servicios. La microeconomía en realidad pues, se centra en algo específico. Nada tiene que ver con la macroeconomía. La economía o la microeconomía sería a lo mejor la economía doméstica o algo individual. Por ejemplo, un consumidor, unas empresas que compran a otros, a otras empresas más grandes o los trabajadores. Y al final es como esa individualidad de cada uno, que serían los agentes económicos individuales, se llevan a cabo en torno a una interacción con esos mercados específicos, que en sí son actores que toman decisiones para asignar recursos limitados y cómo determinar los precios de bienes y servicios. La microeconomía sería un estudio muy casi en torno a un ámbito microeconómico pequeño, puede ser el ejemplo de la economía doméstica, donde si cómo se lleva a cabo pues, una economía doméstica, es decir, algo sencillo, a diferencia de la macroeconomía, que es ya una rama de la economía que estudia el comportamiento y la estructura de una economía en su conjunto, analizando los fenómenos como la inflación por un lado, el desempleo y el crecimiento económico, en lugar de centrarse en decisiones individuales de empresas o consumidores, como hace la microeconomía, que se centra al final en algo específico pequeño o individual. La macroeconomía examina los agregados económicos, entre ellos el PIB, que es el Producto Interior Bruto, la tasa de inflación, el nivel general de empleo. Es decir, la macroeconomía al final es la economía de un país entero. Y lo que lleva a cabo es un estudio de cómo está la inflación, si hay más o menos empleo, si el crecimiento económico sigue siendo positivo, es decir, si va al alza o no, a diferencia de la microeconomía que se centra en algo individual, que sería pues, el consumidor, una empresa, o un trabajador, y cómo esas tres formas individuales interactúan con el propio mercado. A partir de ahí, la macroeconomía es casi un estudio global de la economía, de cómo va, pues, por ejemplo, cualquier estado. Y la microeconomía es centrarse en algo, por ejemplo, una economía doméstica, en algo pequeño, centrado en el mundo pues, doméstico, individual, y lo otro es centrado ya de forma más global. Es decir, un estudio económico sobre, por ejemplo, la economía de España, de Europa, de cualquier otro país, y en el cual ahí se llevan a cabo pues, preguntas si hay mucha inflación o no, si el desempleo es alto o no, si el crecimiento económico es positivo o no, y a partir de ahí se lleva a cabo pues, el Producto Interior Bruto, lo que se analiza en esos agregados en torno a la macroeconomía, la inflación o el empleo y todo. Es decir, claro, para resumir, la macroeconomía es un estudio global, es un estudio de un estado. Y la microeconomía es un estudio doméstico, algo más pequeño, algo específico.
conceptos en el ámbito económico. Monopolio, oligopolio, duopolio. El monopolio es una estructura de mercado que existe un único vendedor o productor de un bien o servicio, sin sustitutivos cercanos, lo que le otorga un gran poder de influir en los precios y condiciones de venta. En otras palabras, es un mercado dominado por una sola empresa que controla la oferta. Es decir, para decir que un monopolio, el monopolio es el que tiene el control de todo, los precios, las condiciones de venta, y hay varios ejemplos. Bueno, yo voy a poner dos. Correos es uno, y el otro, por ejemplo, Renfe, que son normalmente estatales, normalmente, casi en su totalidad, son estatales. Y el monopolio lo que tiene es el control de los precios, de las condiciones de venta, y ellos son los que ponen ese precio. Si vale esto, es esto, ya está. Es verdad que un monopolio es casi una empresa que tiene ese control en el ámbito económico. El oligopolio es una estructura de mercado en la que el número reducido de empresas domina la oferta y la demanda de un producto o servicio teniendo un gran poder de mercado. Estas empresas son interdependientes, es decir, las decisiones de una empresa sobre precios o producción afectan significativamente a las demás, lo que puede llevar a estrategias como guerras de precios o acuerdos tácticos para mantener la estabilidad. El oligopolio es lo mismo que el monopolio, lo que pasa es que son varias empresas que tienen el control de ese poder y son los que controlan el mercado. Y son empresas interdependientes, es decir, las decisiones de una empresa sobre precios o producción puede afectar a otras. Es decir, si una empresa sube los precios, pues el resto al final va a tener que subir los precios. Porque como los bajes no obtienen los ingresos que necesita al igual que la otra empresa. Si los baja y la otra lo tiene más alto, pues se van a la otra. Entonces lo que hacen es más o menos equilibrarse entre ellas con el objetivo de llevar a acuerdos, que no se llegan a acuerdos, porque en realidad lo que hacen son guerras de precios. Es decir, si yo tengo un producto que vale X dinero y el otro vale X menos 3, pues la gente normalmente va a ir al menos 3. Es decir, que son al final en casi esas cosas que serían en el ámbito económico en el cual es una especie de lucha por ver quién tiene el mejor precio, que luego al final son tácticas entre ellas para mantener la estabilidad. Claro, el objetivo de ellas es, sí, vale, yo te subo, yo lo bajo, como hacen las empresas y los oligopolios, con el objetivo de ir más o menos mirando cómo va el mercado. Que al final esto pueden ser supermercados que van luchando entre sí por el objetivo de ser el primer supermercado, por poner un ejemplo, para obtener más ingresos. Pero claro, si él lo baja, lo sube, eso puede afectar al resto de empresas. Y el duopolio es una estructura de mercado en el que dos empresas controlan la oferta de un producto o servicio específico. Este tipo de mercado se caracteriza por la influencia significativa que estas dos empresas tienen sobre los precios y la oferta y a menudo se considera una forma de duopolio, donde unos pocos vendedores dominan el mercado. Igual, el duopolio es igual que el oligopolio o el monopolio, pero vamos, que el duopolio es el control de dos empresas que son las que regulan el precio y es las que ponen ese precio y van pues, viendo los precios, la oferta, la demanda y viendo más o menos cómo pueden ir vendiendo, ingresando din- eh, dinero para tener mayor efectividad económica. Pero vamos, que es así, porque el monopolio es el control de una empresa. Es el control de una empresa que tiene los precios, las condiciones de venta. El oligopolio son varias empresas que tienen el control de la venta y que puede ir variando y que si una lo cambia puede afectar al resto. Y el duopolio es igual que el oligopolio, lo que pasa que son dos empresas que tienen el control de ese mercado y que más o menos van variando ellas pues, para ver cómo pueden realizar esa competencia eh, de, de precios, que sería casi como una guerra entre, por ejemplo, el oligopolio y el duopolio entre varias empresas. El duopolio son dos, el oligopolio son varias, que tienen más o menos el control, igual que el duopolio. Dos empresas que tienen el control de la economía y el monopolio es el control único de una empresa. La oferta, la demanda y el análisis económico. La oferta y la demanda son dos conceptos importantes en el ámbito de la economía, al igual que el análisis económico. Y la oferta se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los vendedores están dispuestos a ofrecer en el mercado a diferentes precios y en un periodo determinado. La oferta es un componente fundamental del análisis económico, ya que interactúa con la demanda para determinar los precios y la cantidad de equilibrio en el mercado. La oferta es lo que venden las empresas y dependiendo de la oferta que se lleve, puede ser si hay más oferta, pues la demanda baja. Y si hay más demanda, la oferta baja, es decir, que van casi variando. Es raro que estén equilibradas, porque, por ejemplo, la demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. Si la oferta es lo que llevan a cabo las empresas
que pone una serie de precios en un periodo determinado, la demanda son los clientes y los clientes ahí son los que compran en un periodo determinado. Por ejemplo, la relación entre precio y cantidad demandada generalmente es inversa, lo que significa que a medida que el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada tiende a disminuir y viceversa. Es decir, es así, si la oferta es mayor, la demanda baja. Si la demanda es mayor, la oferta baja. Y claro, es así, si la oferta es mayor, la demanda pues va como variando. Si hay más oferta, pues los precios son más caros. Si hay mayor demanda, los precios son más baratos. Y el análisis económico es el proceso de evaluar y comprender los aspectos económicos de una situación, proyecto, empresa o mercado. Implica la recopilación, análisis e interpretación de datos económicos y financieros para tomar decisiones informadas. Se puede aplicar a diferentes niveles, desde el análisis de la economía de un país hasta el de una empresa o un proyecto individual. Claro, el análisis económico en sí lo que hacen es evaluar, comprender los aspectos económicos de una situación, por ejemplo, un proyecto, una empresa, un mercado, y lo que intenta es recopilar, analizar e interpretar esos datos económicos y financieros para tomar esas decisiones a través de la información. Que esto se puede aplicar al conjunto de un Estado, a una empresa, o a un proyecto individual. Es como analizar cómo va la economía, con el objetivo de que si va mal, a lo mejor hay que hacer recortes, y si va bien, se continúa pues con la misma dinámica. En la empresa lo mismo, y si tienes o quieres realizar un proyecto con la empresa es algo parecido, lo que pasa que en microeconomía, a diferencia de un Estado. Y el proyecto individual es algo ya pues mucho más específico, que sería pues algo individual en el cual si alguien tiene un proyecto y quiere realizarlo, lo que intenta es llevar a cabo una estructura de análisis económico con el objetivo de ver cómo puede obtener ingresos a través de ese producto o de los productos que venda. El naturalismo es una doctrina filosófica que sostiene que la existencia de leyes o derechos inherentes a la naturaleza humana que son anteriores o superiores a las leyes creadas por los humanos, es decir, el derecho positivo. Estas leyes naturales, a menudo consideradas universales y trascendentes, son vistas como la base de la legitimidad del derecho positivo y se asumen que las leyes humanas deben estar en conformidad con ellas. Más o menos lo que habla del naturalismo es como algo que son leyes que vienen ya o derechos inherentes a la naturaleza humana, es decir, que están ya la naturaleza humana cuando tiene leyes, que es lo que, por ejemplo, el naturalismo lo que te habla es del ámbito de que dar mayor importancia a leyes naturales. Pues el naturalismo lo que sostiene esta corriente filosófica es la existencia de leyes o derechos inherentes a la naturaleza humana, es decir, que ya el ser humano está a través de leyes o derechos que tiene, es decir, el ser humano tiene una serie de leyes, una serie de libertades, una serie de derechos que tiene que realizar, que no es como, por ejemplo, esto lo digo yo siendo historiador, que no es como vivir, por ejemplo, en la selva. Es decir, cuando el ser humano vivía en la prehistoria, tenía las mismas leyes naturales que el resto de animales. Hoy en día, el ser humano, al ocupar todo el planeta ya, porque hay la misma especie en todo el planeta, por lo que tiene es una serie de leyes que le imponen a lo mejor las instituciones, sí, y luego unos derechos y libertades que tiene cada persona. Por eso es lo que te habla es que estas leyes naturales, a menudo consideradas universales y trascendentes, son vistas como la base de la legitimidad del derecho positivo y se asumen que las leyes humanas deben estar en conformidad con ellas. Estas leyes tienen que ser conformes a lo que tengan en torno a los seres humanos. Porque claro, si se prohíbe ciertas cosas, pues entonces ya no hay leyes, ya son otros regímenes, por ejemplo, lo que ha vivido España, de una dictadura de 40 o casi 40 años, en la cual pues no había mucha libertad. O por ejemplo en Alemania, en Italia, en Portugal, en Grecia y en otros países europeos. Hablando de eso al final, pues en realidad lo que te habla del naturalismo es que, claro, no, el ser humano, como en el periodo de la prehistoria, puede estar a través de las leyes naturales, como viven hoy en día muchos de los animales y plantas, pero claro, cuando ya se incorpora a una serie de leyes, derechos que tiene la humanidad, pues ya entonces ya es diferente. Entonces esos derechos tienen que estar acordes siempre con las leyes humanas que serían de la propia naturaleza, porque si no, pues también eso puede perjudicar al propio ser humano. De ahí que haya una serie de leyes que tengamos que cumplir todos y luego una serie de derechos que tenemos, pues, no, que son casi, bueno, obligatorios por nuestra forma al final. Pero siempre fuera de la naturaleza, claro. Pero el problema lo que te habla es que, claro, si tú esto lo llevas a cabo a esas ideas universales y trascendentes, que es la base de la legitimidad, el derecho positivo,
y se asume que las leyes humanas deben estar conformidad. Y claro, si esas leyes humanas que son de la naturaleza no están conformes, entonces ya es un problema. Normalmente siempre las leyes externas de las instituciones siempre están acordes con las leyes humanas, que sería el ámbito de lo que es, pues eso, naturaleza humana, porque al final el ser humano es un animal más o un ser más como el resto de los que viven y han vivido a lo largo del periodo prehistórico hasta la actualidad. Y esto lo comento yo siendo historiador. Dos ensayos totalmente opuestos. El ensayo racionalista, el ensayo empírico. El ensayo racionalista es un tipo de texto argumentativo que se basa en la razón y la lógica para analizar y defender una idea o tesis. Se caracteriza por su enfoque en el pensamiento crítico, la evidencia objetiva y la estructura clara y coherente. De ahí que el racionalismo en el ámbito de la filosofía enfatiza la importancia de la razón y la deducción como fuentes de conocimiento en contraste al empirismo. El empirismo que es lo que prioriza siempre la experiencia sensorial, totalmente opuesto. El racionalismo lo que da lugar es a la razón y a la deducción, es decir, las ideas, el mundo de las ideas que hablaba Platón. La experiencia sensorial, pues podemos poner el ejemplo del empirismo en el ámbito aristotélico. Eso no quiere decir que a veces en el racionalismo se lleva a cabo pues, a una experiencia sensorial. Pero lo que predomina en el racionalismo es la idea deductiva, la razón, la mente. Y el ensayo empírico es un tipo de investigación que se basa en la observación y la experimentación directa para probar hipótesis y obtener conocimiento. Se caracteriza por el uso de datos obtenidos a través de la experiencia, ya sea a través de la observación de la realidad o de experimentos controlados. O, bueno, en lugar de depender únicamente de la teoría del razonamiento lógico. Y el ensayo empírico lo que se lleva a cabo es la observación, la experimentación directa, pues en la cual se pueden probar, o sea, se pueden probar hipótesis y a partir de ahí obtener conocimiento. ¿Qué es lo que sucede con el ensayo empírico a diferencia del racionalismo? Es que el ensayo empírico lo que lleva es datos a través de la propia experiencia. Tú lo que tocas a través de los sentidos lo puedes analizar en el conocimiento. De ahí que sea a través de la observación obligada de experimentos controlados, normalmente no incontrolados, en lugar de depender pues solo de las ideas innatas, de la deducción, de la razón o del razonamiento lógico que se habla. Claro, la diferencia es pues muy grande entre ambos, porque si un ensayo racionalista depende al final de la razón y la lógica, en la cual se define una idea o una tesis, y en verdad que son críticos los dos, y de una forma objetiva y estructura clara y coherente, pero el problema es que el racionalismo lo que da mayor importancia en los textos es a esa razón y lógica. En el empirismo lo que da es a la experimentación y observación para probar esas tesis que pueda realizar a través pues, de un ensayo, de un texto, de un libro, una obra. Y esto lo comento, que en la filosofía son totalmente opuestos también, porque la filosofía es lo que habla del racionalismo. Razón, lógica, deducción, ideas innatas, el mundo de las ideas, ¿qué habla el empirismo? Todo lo científico, lo experimental, lo que se recoge a través de los sentidos y ahí se lleva al conocimiento y el conocimiento lo analiza. Entonces, al final, en ensayos son muy parecidos, son críticos, pero uno da mayor importancia a la razón, a la lógica, el otro da mayor importancia a la observación y la experimentación. ¿Quién es el que da la experimentación y la observación? El ensayo empírico. ¿El razonamiento y la lógica? ¿Quién lo da? El ensayo racional. El ensayo medieval es un tipo de composición literaria que se desarrolló en la Edad Media, caracterizado por la exploración de diversos temas, entre ellos religiosos, filosóficos, históricos y literarios. Estos ensayos a menudo reflejaban la visión del mundo medieval, influenciada por la religión cristiana, el sistema feudal y la estructura social general. Un ensayo medieval lo que se centra en temas es la religión cristiana, el sistema feudal y la estructura social jerárquica que había. El monarca y las iglesias estaban por encima del resto, luego había los nobles y luego, por último, ya el campesinado y otros gremios que poco a poco iban apareciendo, entre ellos la burguesía, que era muy tímida, ¿verdad? Y claro, ¿en qué temas utiliza un ensayo medieval? Normalmente, bueno, pues religiosos, filosóficos, históricos y literarios, es decir, filosofía, historia, literatura, es decir, historia, filosofía, arte con tintes religiosos. Por ejemplo, ¿qué es la hagiografía? Es una composición biográfica acerca de los santos. Pues que te habla de la hagiografía, pues son casi un estudio de los santos. Y la iconografía, conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características comunes. Un ejemplo que he puesto de Jacobo de la Vorágine, que fue escritor y dominico italiano, obispo de Génova y autor de la obra La leyenda dorada, una recopilación de geografías que influyó enormemente en la iconografía pictórica y escultórica. También escribió una crónica histórica de la ciudad de Génova.
Lo de la hagiografía es la comprensión biográfica acerca de los santos. Pues el propio Jacobo de la Vorágine, siendo escritor y además dominico religioso, bueno, unió la literatura con la religión. Y sobre todo tenía mayor repercusión en la Edad Media y hasta bien entrado ya el siglo XVIII, que fue con el siglo de las luces, en el periodo de la Ilustración, donde poco a poco se fue cambiando el paradigma y muchos de los intelectuales del siglo XVIII o de la Ilustración fueron muy críticos con las monarquías absolutistas europeas y las instituciones eclesiásticas. Dos sistemas económicos antagónicos, el capitalismo económico y la economía marxista. El capitalismo económico es un sistema socioeconómico donde la propiedad privada en los medios de producción y la búsqueda de beneficios son características claves. Dos puntos importantes o dos puntos claves de lo que es el significado del capitalismo económico en una frase. Un sistema socioeconómico donde la propiedad privada en los medios de producción y la búsqueda de beneficios son características claves. Es decir, se produce, cada cual produce sus propios medios de producción, beneficios son las características de lo que es la economía capitalista. En este sistema, los individuos y empresas poseen, controlan los medios de producción, como fábricas y tierra, y la oferta y la demanda determinan los precios en los mercados. La libre competencia y la acumulación de capital son motores importantes de este sistema. El capitalismo económico lo que deja es libertad. Y esos medios de producción y la búsqueda de beneficios son características de este término, con el objetivo al final que los individuos y las empresas son los que poseen y controla los medios de producción, porque ellos son los que se encargan. Las empresas son los que llevan a cabo la venta a, por ejemplo, empresas más grandes, a empresas más pequeñas o autónomos entre ellos. Hay ejemplos, por ejemplo, fábricas y tierra, eso, de si hay productos normalmente perecederos, se llevan a cabo pues, del agua, por ejemplo, el pescado, mm, la verdura y otras formas, bueno, pues se llevan a cabo en eso, en productos perecederos, se compras en una empresa más grande y a lo mejor luego hay ya autónomos o vendedores que lo venden a otro precio un pelín por lo que les ha costado. Pero vamos, que eso determina más lo que ellos compren y ellos pueden poner y decidir los precios que ellos quieran. Me refiero a los autónomos o las empresas más pequeñas. Después de haber comprado pues, los productos en una empresa pues, más grande. Entre ellos, la libre competencia y la acumulación de capital son los motores importantes de este sistema. Y en cuanto a la economía marxista, economía política marxista es una escuela de pensamiento económico inspirada en las obras de Marx. Se centra en el análisis crítico del capitalismo y sus contradicciones internas, como la explotación laboral, la acumulación de capital y la crisis económica. Propone un análisis materialista de la historia y considera que las relaciones de producción son la base de la sociedad. El marxismo, cuando nació en el ámbito económico, en el pensamiento y el anarquismo y el socialismo, el objetivo era ser críticos con el capitalismo. Porque el capitalismo, según lo que decían las teorías de izquierdas en la economía y sobre todo también en el pensamiento, es que explotaban los burgueses, explotaban a los trabajadores, a los obreros, tal. Y lo que llevan a cabo es eso, pues son al final una serie de críticas hacia ese capitalismo y sus contradicciones internas, porque claro, según las economías marxistas o de izquierdas, lo que te hablan al final es que todos tienen los mismos derechos y todos tenemos que ser iguales. Entonces se critica esa explotación laboral por parte del burgués o del empresario, la acumulación de capital y las crisis económicas también. Y el objetivo al final, lo que intenta realizar una economía marxista es que sea materialista en el ámbito de la historia y considera que la relación de producción es la base de la sociedad, es decir, que todos seamos iguales y produzcamos lo mismo y lo vendamos a lo mismo. Y que si no hace falta venderlo, sino que lo compartamos, que es totalmente opuesto, porque claro, tú en el capitalismo económico tú tienes una serie de precios, tú compras en el mercado y ese mercado, por ejemplo, o cualquier autónomo que lleva a cabo productos perecederos, lo tiene que ir vendiendo y lo compra y lo pone él a su precio, independientemente de lo que haya costado anteriormente, porque él lo tiene que subir. Esto no quiere decir que se lo suba o no, y eso luego ya depende de la demanda y de la oferta, los precios. Cuando se compra cualquier consumidor, trabajador o una empresa pequeña. La economía marxista lo que intenta es como romper directamente y ser crítico con el capitalismo. Si el capitalismo es explotación laboral, acumulación de capital por parte de los empresarios, las crisis económicas que vienen del capitalismo, ¿por qué no se puede llevar a cabo un análisis materialista dentro de la historia y considerar que las relaciones de producción son la base al final de la sociedad? Es decir, ¿por qué no todos producimos entre todos y vivimos en armonía y no que haya cuatro o cinco personas? Eso es la crítica del marxismo, lo explico así yo siendo historiador, y que no haya cuatro o cinco personas, me da igual y que explote.
Pero claro, el problema es que, claro, ahí hay una contradicción. Y yo lo digo, porque el capitalismo también pasa lo mismo. Porque el capitalismo no es que sea, y esto lo comento yo siendo historiador, no es que sea a lo mejor una fuente económica, pues, lo más correcta, es verdad, porque siempre va a haber problemas. Y el marxismo, pues, ha habido muchos problemas, es verdad que ha tenido grandes éxitos, sobre todo la economía marxista y comunista, sobre todo durante la Guerra Fría y socialista. Pero luego ha habido problemas y claro, ha habido escasez, pero esto no es una crítica, pero que es que el capitalismo económico es igual. También ha habido periodos de escasez y crisis económica, como pasó en la década de los 70 cuando la crisis del petróleo, que hubo la primera en 1973 y luego la segunda, que fue ya a finales de la década de los 70, en 1979, que eso provocó, bueno, una subida del petróleo, problemas en la economía y sobre todo en la economía occidental, pero también afectó a la economía soviética y del bloque oriental europeo. Y por ejemplo, un ejemplo a lo mejor es la economía del crack de 1929, que fue un colapso brutal, y estamos hablando del capitalismo. Pero bueno, al final el capitalismo, y esto lo comento yo, bueno, pues tienes ahí tu libertad de decidir qué precio que no, y la economía marxista lo que critica es eso, la explotación. Y lo que quieren es que haya un precio único en el mercado, que no valga un producto 5 y el otro valga 3, no, que valga, valen 3 y 3. Ya está, y que todo viva pues, más o menos en armonía económica. Otro sistema económico, como fue la economía anarquista, que apareció contra el capitalismo, como fue la economía marxista, socialista, que se llevó a cabo bueno, en el siglo XIX. Y la economía anarquista, economía libertina, se refiere a las teorías y prácticas económicas que surgen del anarquismo, una filosofía política que rechaza el Estado y toda forma de autoridad jerárquica. Ahí ya una gran diferencia en lo que había entre Marx y Bakunin. Marx lo que quiere es llevar a cabo una dictadura del proletariado en la cual se elimine la burguesía, los privilegios por parte de los capitalistas e imponer una sociedad igualitaria. El anarquismo es totalmente bueno, pues algo ya incluso más radical, la cual lo que quiere el anarquismo es romper con el Estado, que desaparezca y que todos vivamos en una especie de común. Pues es algo muy diferente ya, porque, por ejemplo, que las teorías de Marx es el proletariado, romper y acabar con el capitalismo e imponer un régimen a través de la dictadura del proletariado, pero siempre haya una figura. Y en esencia busca una sociedad, el anarquismo económico, sin gobierno, donde las relaciones económicas se basan en la cooperación, el apoyo mutuo y la autonomía individual, y en lugar de la coerción estatal o la acumulación de capital. Pues es algo parecido de romper directamente con que no haya Estado, que todos vivamos en una comuna. Y la economía marxista es vivir en un estado en el cual todo el producto dependa del Estado y que no valga un producto, por ejemplo, en torno al capitalismo, si vale un producto 8, el otro 5 no, que valga 5 y 5 para que sea mucho más sencillo que pueda ser comprado por los consumidores. Y el utilitarismo es una teoría ética que considera que la mejor acción es aquella que maximiza la felicidad o utilidad general y minimiza el sufrimiento. En otras palabras, una acción es moralmente correcta si produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. El utilitarismo es que sea todo en armonía, bonito, que haya mayor felicidad con respecto al sufrimiento por parte de las personas. Y si alguien hace feliz a un conjunto de personas, todavía mucho mejor. El socialismo económico se refiere a sistemas económicos donde los medios de producción son propiedad o están controlados por la sociedad, en lugar de ser propiedad privada. Busca la distribución más equitativa de la riqueza y el poder económico, a menudo a través de la propiedad pública o cooperativa de las industrias clave. ¿Qué es en sí el sistema socialista económico? Es un sistema pues, en el cual, con el objetivo al final de la economía, de que los medios de producción son propiedad o estén controlados por la sociedad y no por empresas privadas o propiedades privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo al final del socialismo o de la escuela marxista, del anarquismo, es que todo sea riqueza. Lo que pasa es que el socialismo al final económico es algo muy, es una crítica, pero hacia el capitalismo, es verdad, pero a veces continúan con las estructuras. Es verdad que el socialismo lo que quiere es que todos seamos iguales ante la ley, ante la riqueza, ante el poder económico y que todo dependa de propiedades públicas o cooperativas de las industrias claves y no que haya propiedades privadas, porque para el socialismo una propiedad privada es algo que va en su contra. Como habla el socialismo, eso no quiere decir que también las propiedades privadas afecten o no afecten, pero normalmente lo que te habla el capitalismo
que es lo que surge luego en el siglo XIX, cuando surgió el capitalismo ya a principios del siglo XVIII, todo el ámbito de la ilustración, el objetivo es que haya propiedad privada, que haya ventas, que haya una regulación del mercado. Lo que quieren al final los socialismo económico, el marxismo económico, la escuela marxista, el anarquismo es que todo el mundo tenga el mismo reparto y la misma igualdad económica con el objetivo de que no se pague de más, que es lo que se habla al final, que es esa igualdad, que es lo que habla, es verdad, al final de la socialdemocracia es así, la igualdad, pero el problema es que, bueno, pues a veces se puede contradecir. Yo lo digo, al ser historiador lo comento así, pero claro, que es que el socialismo económico tiene algo de tintes con el marxismo económico de más, pero muy poco, porque el socialismo económico son tintes muy suaves, muy sencillos. Es verdad que es una crítica al capitalismo, el marxismo lo que hablaba, o lo que habla es una crítica contra el capitalismo, porque según el marxismo económico, el capitalismo es el culpable de la explotación, de las crisis y de que los obreros tengan pocas condiciones o tengan las mejores condiciones laborables, porque según lo que habla el marxismo económico es así. Y el anarquismo es vivir en una comuna en la que todos somos iguales y que el Estado esté fuera, a diferencia del marxismo económico. Que por cierto, eso dentro del pensamiento, el ámbito marxista de lo que hablaba Marx y Bakunin son totalmente opuestos, que siempre se dice que el anarquismo y el marxismo, el comunismo y el anarquismo son iguales. No, yo lo comento siendo historiador. El anarquismo lo que busca es vivir en comunas, que no haya Estado ni nada, es decir, todos igual, como si estuviéramos en la ley de la selva, de las leyes naturales, el ámbito prehistórico. Así lo digo yo siendo historiador. Lo que intenta buscar el comunismo es que haya, eliminar a la burguesía, que es el problema, que según los marxistas, los burgueses son los culpables de que haya explotación, de que haya poca, las condiciones laborables sean muy lamentables para los obreros. Eso es lo que habla así el marxismo. Y que incluso todas las crisis económicas siempre han sido provocadas por el capitalismo. Por ello, cuando nace la Unión Soviética, dice, yo soy un nuevo Estado en 1922 que tengo una nueva visión económica y política, filosófica y todo ello. Eso no quiere decir que luego es verdad que los cuatro sistemas económicos que habla el anarquismo, el capitalismo económico, el marxismo económico, el socialismo económico y el anarquismo económico son también sistemas que pueden incluso corromperse. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo económico, cultural y científico en el periodo occidental, darle a like, suscribiros, comentar y me repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.